Adrián Balbuena, en la cima de su imperio de concreto y acero, despreciaba el murmullo de las galas benéficas. Eran transacciones vestidas de seda, sonrisas falsas y cheques sin alma. De repente, sintió un tirón en su pantalón de $1000. ¿Podría ayudarme, señor? Una niña de ojos inmensos y serios lo miraba desde abajo. No pedía dinero. En su pequeña mano sostenía la fotografía descolorida de una vieja caja de música. «Necesito que la compre de nuevo», susurró. El mundo de Adrián se detuvo. El ruido del gran salón de cristal de la Torre Balbuena, el epicentro de su poder, se desvaneció en un zumbido sordo. Por un instante, el hombre que podía mover mercados con una llamada telefónica se sintió completamente desarmado. Su primer pensamiento fue un relámpago de furia dirigido a su equipo de seguridad. ¿Cómo había llegado una niña, vestida con un sencillo pero impecable vestido de algodón, al piso 40 en medio de su evento más exclusivo? La gala Construyendo Futuros era una farsa que él orquestaba anualmente para pulir la imagen de Balbuena Corp. Una bestia inmobiliaria que devoraba barrios antiguos para erigir monumentos al lujo. Cada rostro en la sala era un aliado o un rival, cada conversación una negociación. Y esta niña no encajaba en ninguna de las dos categorías. Era una anomalía. «No es lugar para ti, pequeña», dijo Adrián, su voz más áspera de lo que pretendía. Se arrodilló, no por amabilidad, sino para manejar la situación con la discreción que su imagen pública exigía. «¿Dónde están tus padres? La seguridad te ayudará a encontrarlos». La niña no se inmutó. Sus ojos, de un profundo color avellana, no reflejaban miedo, sino una extraña y solemne determinación. «Mis padres no pueden ayudarme», respondió con una claridad que lo sorprendió. «Solo usted puede». Adrián frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que la gente quisiera algo de él. Dinero, poder, influencia. Pero el ruego de la niña era de una naturaleza diferente. Ella le tendió la fotografía. Era una imagen sepia, gastada por el tiempo y el tacto de muchos dedos. Mostraba una caja de música de madera oscura, con delicadas tallas de pájaros y enredaderas en la tapa. Parecía un objeto de valor sentimental, no monetario. «Esta es la caja de música de mi abuela», explicó la niña, a quien él ahora identificaba como Sofía por un pequeño collar con su nombre. «Se tuvo que vender hace mucho tiempo, pero ahora mi abuela está muy enferma y el doctor dice que necesita recordar cosas felices. Ella siempre dice que la música de esta caja puede curar el alma». Adrián sintió una oleada de impaciencia. ¿Un cuento de hadas en medio de un negocio de $1.000 millones? Sacó su cartera, un gesto automático para resolver cualquier problema. Extrajo un fajo de billetes. «Toma», dijo, extendiéndoselo. «Con esto podrás comprar 100 cajas de música, las que quieras». Sofía ni siquiera miró el dinero. Negó con la cabeza, sus trenzas oscuras balanceándose. «El dinero no sirve, señor. Tiene que ser esa caja. La original. Tiene una canción que mi abuelo compuso para ella». Su voz se quebró por primera vez al mencionar a su abuelo. La negativa lo desconcertó. Su herramienta universal, el dinero, había sido rechazada. Se sintió extrañamente impotente.
Hizo una seña casi imperceptible y su asistente personal, Marcos, un hombre que parecía existir en las sombras, apareció a su lado. «Marcos», ordenó Adrián en voz baja, entregándole la fotografía. «Quiero que encuentres este objeto. Usa todos los recursos necesarios. No me importa el costo. Averigua qué es, dónde está y cómpralo. Quiero que esta situación desaparezca». Marcos asintió, guardando la foto con la eficiencia de un cirujano. Adrián se volvió hacia Sofía, esperando que con eso bastara. «Se encargarán del asunto. Ahora debes irte». Pero Sofía no se movió de inmediato. Lo miró fijamente a los ojos, y por un segundo, Adrián sintió que esa mirada lo atravesaba, viendo más allá de los trajes caros y la reputación de tiburón. «Gracias», dijo ella, con una seriedad impropia de su edad. «Sabía que usted entendería. Mi abuelo siempre decía que los hombres que construyen cosas muy grandes a veces olvidan las cosas pequeñas, pero que su corazón todavía las recuerda». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó con una calma asombrosa hacia la salida, desapareciendo entre los invitados como si nunca hubiera estado allí. Adrián se quedó de pie, paralizado. La gala a su alrededor volvió a enfocarse, pero el eco de esa última frase resonó en su mente, más fuerte que la orquesta. ¿Cómo podía una niña saber algo así? ¿Y por qué sus palabras se sentían menos como una petición y más como un juicio? Por primera vez en décadas, Adrián Balbuena no tenía el control. Al día siguiente, el sol se filtraba a través de los ventanales panorámicos de la oficina de Adrián Balbuena, una atalaya de cristal y cromo suspendida sobre la ciudad. Intentaba sumergirse en los informes de proyecciones trimestrales, en el lenguaje frío y seguro de los números que siempre había sido su refugio. Pero una imagen persistente interfería con las gráficas de crecimiento. Los ojos solemnes de una niña y la fotografía de una caja de música. Lo descartaba como una simple distracción, una anécdota extraña, pero el desasosiego permanecía, una nota discordante en la sinfonía de su vida perfectamente controlada. El encuentro había dejado una fisura en su armadura de cinismo, una grieta diminuta pero profunda. A mediodía, Marcos entró en la oficina, silencioso y eficiente como siempre. Colocó una tableta sobre el inmaculado escritorio de caoba. «Señor Balbuena, un informe preliminar sobre el objeto solicitado». Adrián ni siquiera levantó la vista de sus documentos. «Espero que signifique que lo has encontrado». «Negativo, señor», replicó Marcos, su voz neutra. «El objeto es elusivo. He realizado una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de coleccionistas privados, casas de subastas de renombre como Christie's y Sotheby's, y mercados de antigüedades en toda Europa y Norteamérica. No hay registro de una caja de música con esa descripción específica en las últimas 2 décadas». Adrián finalmente alzó la mirada, una chispa de irritación en sus ojos. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Indagando en el origen, continuó Marcos sin inmutarse. La calidad de la fotografía y el tipo de madera tallada sugieren una manufactura artesanal de principios del siglo XX, probablemente de origen local. Centré la búsqueda en tiendas de antigüedades y casas de empeño más modestas, ya desaparecidas. Fue así como encontré un rastro.
En la pantalla de la tableta apareció un registro digitalizado. Era la entrada de un libro de contabilidad de una tienda de empeños liquidada. La entrada, fechada hacía casi 15 años, describía: caja musical de madera noble, tallas de aves, melodía no estándar, vendida por Elena García. El apellido resonó en la cabeza de Adrián. La compradora fue una tienda de antigüedades llamada El Rincón del Tiempo, explicó Marcos, pasando a la siguiente diapositiva. Mostraba la fachada de una pequeña y encantadora tienda. Sin embargo, aquí es donde el rastro se enfría por completo. La tienda ya no existe. De hecho, toda la calle y el barrio entero ya no existen. Adrián sintió un vago, desagradable escalofrío. ¿Qué quieres decir con que ya no existen? El barrio era conocido como El Amanecer, dijo Marcos, y el nombre golpeó a Adrián como un eco lejano y enfermo. Fue demolido hace 10 años para dar paso a un nuevo desarrollo urbano. Hizo una pausa calculada, sabiendo perfectamente el impacto de sus siguientes palabras. El proyecto de desarrollo fue la Plaza Fénix, nuestro primer gran proyecto. El aire pareció espesarse en la habitación. La Plaza Fénix, la piedra angular de su imperio. El proyecto que lo había catapultado de ser un ambicioso constructor a un magnate. Recordaba la brutal campaña de expropiaciones, las protestas, los titulares que lo llamaban depredador. Había enterrado todo aquello bajo capas de éxito y relaciones públicas. «Continúa», ordenó Adrián, su voz ahora un susurro tenso. La tienda El Rincón del Tiempo estaba en el lote 7P, pero el rastro de la caja de música termina allí. No hay registros de su inventario durante la liquidación forzosa. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su asistente. La ciudad que se extendía a sus pies, su reino, de repente parecía acusadora. Cada torre era un testamento de su ambición. Pero cuántas historias como la de esa caja de música yacían aplastadas bajo sus cimientos. Quiero los archivos completos del proyecto Fénix. Todos. Los expedientes de expropiación, las valoraciones, las actas legales. Tráelos a la sala de juntas privada. Ahora. Minutos después, Adrián estaba solo en la sala de archivos, un lugar frío y aséptico que olía a papel viejo y a secretos guardados. Ante él se apilaban cajas con la etiqueta Proyecto Fénix. Con una mezcla de aprensión y una compulsión que no entendía, abrió la primera. Dentro encontró una maraña de documentos legales, cifras frías y notificaciones de desalojo. Eran los fantasmas de las vidas que había alterado, reducidos a números y cláusulas. Buscó el lote 7B, pero sus ojos se desviaron hacia el expediente contiguo, el del lote 7A. Era el más problemático, lo recordaba vagamente. El propietario se había negado a vender hasta el final. Abrió la carpeta y la primera página fue una fotografía del local, Librería y Antigüedades García. Debajo, el nombre del propietario, Javier García. Una losa helada se instaló en el estómago de Adrián. Sacó de su bolsillo la foto que Marcos le había devuelto, la de la caja de música, y la colocó junto al expediente. García. Sofía García. Elena García. No era una coincidencia, era una consecuencia. El pasado que creía haber demolido y pavimentado acababa de regresar,
y tenía el rostro de una niña de 8 años pidiéndole que reparara un daño que él ni siquiera sabía que había causado. La revelación en la sala de archivos dejó a Adrián en un estado de parálisis reflexiva. El nombre Javier García no era solo una entrada en un expediente, se había materializado como el origen de una deuda silenciosa. Durante los 2 días siguientes, una inquietud desconocida se aferró a él, saboteando su concentración. Los números en sus pantallas parecían borrosos, las reuniones estratégicas un teatro del absurdo. La conexión entre su primer gran triunfo y la petición de Sofía era una ecuación que no podía resolver con dinero ni poder. Era personal. Y eso lo aterraba. Incapaz de ignorar el peso de esa nueva conciencia, recurrió a la única herramienta que le quedaba, más allá de la riqueza: la información. Ordenó a Marcos una investigación discreta, pero exhaustiva, sobre la familia García. No sobre sus finanzas o propiedades, sino sobre sus vidas. Quería entender el alcance del daño, la topografía completa de la herida que, sin saberlo, había infligido. El informe llegó en una carpeta sellada, sin el membrete de Balbuena Corp. Adrián la abrió en la soledad de su penthouse, con la ciudad nocturna brillando a sus pies como un mar de diamantes indiferentes. El contenido era desolador. Javier García había muerto de un infarto masivo apenas 3 meses después de la expropiación de su librería. El informe incluía un recorte de periódico de la época, un obituario modesto que lo describía como un librero amado por la comunidad, custodio de historias. La causa oficial era un fallo cardíaco, pero Adrián leyó entre líneas la verdadera causa: un corazón roto por la pérdida del legado de su vida. El documento continuaba detallando la vida de su viuda, Isabela, la abuela de Sofía. Su salud se había deteriorado progresivamente desde la muerte de su esposo. Ahora, a sus 72 años, estaba ingresada en el Hospital San Mateo, un centro público en el lado menos glamuroso de la ciudad. El diagnóstico: insuficiencia cardíaca congestiva en etapa terminal. Su hija, Elena García, la madre de Sofía, luchaba por mantener a flote a la familia trabajando en 2 empleos mal pagados. Vivían en un pequeño apartamento alquilado, y una nota al final del informe indicaba que enfrentaban una orden de desalojo inminente. Cada palabra era un golpe. Adrián no había matado a Javier García con sus propias manos, pero su ambición había sido el arma. Había destruido su mundo, y las réplicas de esa demolición seguían sacudiendo a su familia una década después. La petición de Sofía ya no era el capricho de una niña. Era un intento desesperado por recuperar un fragmento de un mundo que él había aniquilado. Un impulso tan ajeno a su naturaleza como la compasión lo dominó. Era una necesidad de ver, de ser testigo. Se vistió con ropa sencilla, unos vaqueros y una chaqueta oscura, y condujo su propio coche, un modelo discreto que guardaba para estas raras incursiones en el mundo real. El Hospital San Mateo era un edificio gris y funcional, con el olor a antiséptico y una palpable atmósfera de preocupación. Encontró el número de la habitación de Isabela García. La puerta estaba entreabierta. Desde el pasillo observó la escena. Sofía estaba sentada en una silla junto a la cama, leyéndole a su abuela un libro con una voz suave y clara. Elena, de pie junto a la ventana, miraba hacia afuera con una expresión de agotamiento tan profundo que parecía tallada en su rostro. La mujer en la cama, Isabela,
era una figura frágil, conectada a monitores que emitían pitidos rítmicos y melancólicos. En ese momento, una enfermera se acercó a Elena con una carpeta. Adrián pudo escuchar fragmentos de la conversación. El seguro no cubre este nuevo tratamiento. El coste es demasiado elevado. Necesitan tomar una decisión. Vio cómo los hombros de Elena se hundían, cómo asentía con la cabeza derrotada. Adrián sintió una opresión en el pecho. Esto no era un problema empresarial que pudiera delegar. Esto era el resultado tangible de sus acciones. Retrocedió por el pasillo antes de que pudieran verlo, su corazón latiendo con una fuerza inusual. Se dirigió directamente a la oficina de administración del hospital. Quiero saldar la cuenta de la paciente Isabela García, de la habitación 304, dijo al administrativo, su voz firme. Toda la cuenta. Y quiero establecer un fondo para cubrir todos sus gastos médicos futuros, incluyendo cualquier tratamiento sin importar el coste. Quiero que sea anónimo. Absolutamente anónimo. ¿Entendido? El administrativo lo miró, perplejo, pero la autoridad en la voz de Adrián no dejaba lugar a preguntas. Hizo la transferencia desde su teléfono personal, una suma que para él era insignificante, pero que sabía que para esa familia era un salvavidas. Salió del hospital y respiró el aire frío de la noche. No se sentía como un héroe, se sentía como un criminal que intentaba, torpemente, limpiar una de las muchas huellas que había dejado en su camino hacia la cima. Sabía que no era suficiente, pero era un primer paso en un territorio desconocido, un paso que lo ataba a ellos de una manera irrevocable. El pago anónimo de la factura del hospital fue un acto impulsivo, una forma de sofocar el ruido de su conciencia. Sin embargo, en lugar de proporcionarle un cierre, lo dejó con una sensación de asunto pendiente. Adrián se encontró monitoreando la situación de la familia García a distancia, a través de discretos informes de Marcos. Supo que la orden de desalojo había sido pospuesta gracias a su intervención indirecta y que Isabela recibía el mejor tratamiento posible. Pero estos gestos, realizados desde la seguridad de su torre de marfil, se sentían vacíos, insuficientes. La imagen de Sofía seguía persiguiéndolo, no como una acusadora, sino como un recordatorio de la tarea principal: la caja de música. Decidió usar la búsqueda del objeto como un pretexto para un contacto más directo. Era una excusa lógica, una razón de negocios que su mente podía procesar, aunque en el fondo sabía que era una justificación para acercarse. Llamó a Elena García, presentándose formalmente como Adrián Balbuena. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Su nombre, sin duda, era sinónimo del trauma que definía a su familia. «Señora García», comenzó él, su tono cuidadosamente modulado. «Su hija me contactó respecto a una antigüedad familiar. Estoy haciendo lo posible por localizarla, pero necesitaría más detalles. Quizás algún recuerdo que usted o su madre tengan sobre el artesano que la fabricó». La desconfianza en la voz de Elena era palpable. ¿Por qué un hombre como usted se tomaría tantas molestias por un viejo recuerdo?, preguntó, su tono cortante. Su hija fue muy persuasiva, respondió Adrián, optando por una verdad a medias. Me gustaría reunirme con Sofía, si me lo permite. Quizás ella recuerde algo más que nos pueda dar una pista. Tras una larga y tensa pausa, Elena accedió a regañadientes, probablemente movida por el deseo de cumplir el anhelo de su madre enferma.
Acordaron encontrarse en un parque cercano al hospital. Adrián llegó antes y esperó en un banco, sintiéndose extrañamente expuesto sin la armadura de sus trajes a medida y su entorno de poder. Cuando Sofía lo vio, una sonrisa genuina iluminó su rostro, algo que lo desarmó por completo. «Sabía que vendría», dijo ella, como si fuera la cosa más natural del mundo. Durante la siguiente hora, mientras caminaban por el parque, Adrián se encontró bajando la guardia. Sofía no hablaba de la enfermedad de su abuela ni de sus problemas económicos. En cambio, le contaba historias de su abuelo Javier, de cómo él decía que los libros guardaban almas y que la música era el lenguaje universal de la memoria. Mi abuelo decía que esta caja no solo tenía música, tenía un secreto, le confió la niña, sus ojos brillando con misterio. Una pequeña palanca oculta que abría un compartimento secreto. Ahí guardaba su tesoro más grande. Ese nuevo detalle era una pista real, un hilo del que tirar. Siguiendo esa nueva línea, la investigación de Marcos los llevó a un anciano artesano llamado Mateo, el último de su gremio, que vivía en un taller abarrotado en las afueras de la ciudad. Adrián, sintiendo que estaba cerca de algo importante, decidió llevar a Sofía con él. El taller de Mateo olía a madera vieja, barniz y tiempo. El anciano, de manos nudosas y ojos agudos, examinó la fotografía. «Recuerdo este estilo», murmuró. «Era la firma de un gran amigo, Samuel. Falleció hace años. Él creía en poner un pedazo de su alma en cada pieza, especialmente en las que tenían secretos». Mateo les mostró viejos bocetos, y en uno de ellos Sofía reconoció las tallas de pájaros. Mientras el artesano buscaba en sus registros, Adrián observaba a Sofía moverse por el taller, tocando las herramientas con una curiosidad reverente. Por primera vez en años, Adrián no pensaba en contratos ni en márgenes de beneficio. Estaba completamente presente en ese pequeño universo de polvo y recuerdos. En un momento, Sofía tomó un pequeño bloque de madera y una herramienta de tallado, y con una concentración total, intentó imitar al artesano. La escena lo conmovió de una manera inesperada. Era un destello de una infancia que él nunca tuvo, una pureza que su mundo había erradicado. Mientras tanto, en las alturas de la Balbuena Corp, su ausencia y su comportamiento errático no pasaban desapercibidos. Ricardo Montes, su ambicioso rival en la junta directiva, un hombre con una sonrisa afilada y la paciencia de un depredador, comenzaba a sospechar. Notaba las llamadas discretas, las salidas sin explicación. Para Montes, cualquier distracción de Adrián era una oportunidad. Comenzó a indagar, a conectar los puntos entre el renovado interés de Adrián por el viejo proyecto Fénix y los rumores de un benefactor anónimo en el Hospital San Mateo. Una amenaza silenciosa comenzaba a tomar forma, una tormenta que se gestaba justo por encima del pequeño y frágil mundo que Adrián estaba empezando a descubrir. El frágil equilibrio que Adrián había construido se hizo añicos con la brutalidad de un cristal al caer. La llamada llegó mientras salía del taller del artesano Mateo, con la promesa del anciano de buscar en sus bodegas personales cualquier pista sobre el paradero de la obra de su amigo. Era Marcos, y su voz, por primera vez, carecía de su habitual calma profesional. «Señor, tiene que volver a la oficina, inmediatamente». Al mismo tiempo, el teléfono de Elena vibró.
Adrián la vio palidecer mientras escuchaba. El hospital. La condición de Isabela se había deteriorado súbitamente. Una complicación imprevista había puesto en marcha el reloj final. Los médicos eran claros, eran cuestión de días, quizás horas. El deseo de la anciana, ahora expresado en sus momentos de lucidez, se había vuelto una súplica febril. Escuchar una última vez la melodía de su caja de música, la nana que Javier había creado para ella. La búsqueda había pasado de ser importante a ser desesperadamente urgente. Adrián dejó a Sofía con su madre, prometiendo encontrar la caja a toda costa, y se dirigió a la velocidad del rayo hacia la Torre Balbuena. Al entrar en el edificio, percibió una atmósfera cargada, una tensión que se podía cortar. Las miradas de sus empleados eran una mezcla de pánico y curiosidad. En la sala de juntas, Ricardo Montes lo esperaba. No estaba solo. Lo acompañaban dos de los miembros más influyentes del consejo directivo, sus rostros tan duros como el granito. Sobre la mesa de conferencias, una pantalla mostraba los titulares de los principales portales de noticias financieras. El pasado oscuro de Balbuena Corp, la historia de los desplazados. Adrián Balbuena y el coste humano de su imperio. El artículo principal, publicado por un conocido periodista de investigación, era una pieza demoledora. Detallaba con precisión la agresiva campaña de expropiación del proyecto Fénix, pintando a Adrián no como un visionario, sino como un buitre corporativo. Y para darle un rostro a la tragedia, usaba la historia de la familia García. La pieza citaba fuentes internas anónimas y documentos filtrados. Mencionaba la librería de Javier García, su posterior fallecimiento, la precaria situación de su viuda e incluso el misterioso pago de una factura hospitalaria, insinuando que era un intento de Adrián de comprar silencio. La jugada de Ricardo Montes era magistral en su crueldad. Había usado la propia investigación de Adrián en su contra, convirtiendo su incipiente acto de conciencia en un arma para destruirlo. «Las acciones se están desplomando, Adrián», dijo Montes, su voz destilando un falso pesar. «El mercado odia la inestabilidad, pero odia aún más un escándalo moral. Nuestra marca, Construyendo Futuros, es ahora una broma de mal gusto». La crisis era total. Por un lado, una mujer moribunda pedía una última pieza de su pasado. Por otro, el imperio que había construido durante 20 años se desmoronaba. Su instinto, afilado por décadas de batallas corporativas, le gritaba que contraatacara. Podía desmentir, desacreditar a Elena, presentarla como una oportunista. Podía filtrar información sobre Montes, iniciar una guerra de lodo que, aunque sucia, podría salvar su posición. Era el manual de supervivencia que siempre había seguido. Pero entonces, el rostro de Sofía apareció en su mente. La forma en que sus ojos se iluminaron al hablar de su abuelo. La concentración en su rostro mientras intentaba tallar la madera. La confianza incondicional que había depositado en él. Luchar contra su familia sería pisotear la única cosa auténtica que había tocado en años. En ese instante, en medio del caos de teléfonos sonando y asesores entrando y saliendo con rostros pálidos, Adrián tomó una decisión que no provenía de su mente calculadora, sino de un lugar mucho más profundo y olvidado. Su prioridad ya no era la empresa. Su prioridad era una promesa hecha a una niña. «Marcos»,
dijo, interrumpiendo el caos. Su voz era tranquila, pero cargada de una nueva autoridad. Cancela todas mis reuniones, ignora a la prensa. Quiero que encuentres esa caja de música. Ahora. Usa cada contacto, cada recurso, soborna si es necesario. No me importa cómo, pero la quiero antes de que acabe el día. Se volvió hacia Montes y el resto del consejo. Manejen la crisis como mejor les parezca. Tengo un asunto personal que atender. Salió de la sala de juntas, dejando tras de sí a un grupo de hombres atónitos. Por primera vez estaba dispuesto a dejar que su mundo ardiera para salvar un pequeño fragmento del de otra persona. Las apuestas habían alcanzado su punto más alto, y él acababa de apostarlo todo, no por poder o por dinero, sino por una canción encerrada en una caja de madera. Mientras la tormenta mediática rugía en la ciudad, Adrián Balbuena se movía con una claridad de propósito que no había sentido en años. Su imperio se tambaleaba, su reputación estaba siendo hecha trizas, pero nada de eso importaba frente a la urgencia de la vida y la muerte que se desarrollaba en el Hospital San Mateo. Al llegar, se encontró con una escena desoladora. Elena estaba sentada en la sala de espera, con el rostro oculto entre las manos, mientras Sofía, a su lado, la abrazaba con una madurez que partía el alma. Un enjambre de reporteros y fotógrafos se agolpaba en la entrada del hospital, atraídos por el olor a sangre de la historia filtrada por Montes. La familia García, ya golpeada por la tragedia, estaba ahora en el centro de un circo mediático. Adrián supo que no podían quedarse allí. La paz que Isabela necesitaba en sus últimos momentos era imposible en ese entorno. Tenía que sacarlos de allí, protegerlos del mundo que él mismo había ayudado a desatar sobre ellos. Se acercó a Elena, su presencia ahora no la de un magnate, sino la de un aliado inesperado. «No pueden permanecer aquí», dijo con voz suave pero firme. «La prensa no los dejará en paz, y su madre merece tranquilidad». Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Y a dónde se supone que vayamos? Cada buitre de esta ciudad nos está buscando». «Tengo un lugar», respondió Adrián. «Un sitio seguro, aislado, donde nadie podrá encontrarlos». El lugar era su casa de campo, una propiedad enclavada en un valle boscoso a 2 horas de la ciudad. No era una mansión ostentosa, sino una robusta construcción de piedra y madera que su padre había construido con sus propias manos. Hacía más de una década que Adrián no la visitaba. Era un santuario de un pasado más simple, un lugar asociado a recuerdos de su infancia que había sepultado bajo capas de ambición y éxito. Volver allí era en sí mismo un acto de vulnerabilidad. Organizó el traslado con la precisión de una operación militar. Utilizando una ambulancia privada y una salida discreta, logró sacar a Isabela del hospital sin alertar a los medios. Él mismo condujo a Elena y Sofía en su vehículo, tomando rutas secundarias para evitar cualquier seguimiento. Durante el trayecto, el silencio en el coche era denso. Elena permanecía rígida, observando el paisaje pasar, una prisionera voluntaria de las circunstancias. Sofía, sin embargo, miraba a Adrián de vez en cuando, no con miedo, sino con una curiosidad tranquila. Al llegar a la finca, la atmósfera cambió. El aire era limpio y olía a pino y tierra húmeda.
El único sonido era el murmullo del viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Lejos de la cacofonía de la ciudad, de las pantallas de cotizaciones y las llamadas urgentes, Adrián sintió como si una enorme presión se levantara de sus hombros. La casa, aunque cubierta de una fina capa de polvo, era acogedora. Una enfermera privada, contratada por Marcos, ya había preparado una habitación en la planta baja para Isabela, equipada con todo lo necesario para su comodidad. En ese refugio improvisado, los roles se desdibujaron. Adrián Balbuena, el CEO, dejó de existir. En su lugar estaba Adrián, el hombre que cortaba leña para la chimenea, que preparaba una cena sencilla para sus invitadas forzosas, que se sentaba en el porche observando a Sofía explorar el jardín con una fascinación que la ciudad le había negado. Por primera vez, se vio forzado a confrontar su propia humanidad, despojado de los símbolos de su poder. La casa misma era un espejo de su pasado. Cada objeto, desde los libros de su padre hasta una vieja caña de pescar en la esquina, le recordaba al hombre que había sido antes de que la ambición se convirtiera en su única brújula. Una tarde, mientras observaba a Elena sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano, Adrián sintió el peso completo de su responsabilidad. Él había puesto en marcha la cadena de eventos que los había llevado a todos a ese punto. Su éxito se había construido sobre los cimientos de su pérdida. En el silencio de aquel valle, lejos del ruido de su imperio en llamas, esa verdad era ineludible y aplastante. El refugio que les había proporcionado no era un acto de generosidad, sino el primer pago de una deuda que apenas comenzaba a comprender. La confrontación final no sería en una sala de juntas, sino allí, en la quietud de esa casa cargada de fantasmas. Los días en el refugio del valle transcurrían con una lentitud sanadora, marcados por el ritmo de la naturaleza y el frágil pulso de la vida de Isabela. La quietud del lugar, tan distinta al frenesí de sus vidas anteriores, actuaba como un catalizador, obligando a que las verdades no dichas salieran a la superficie. Adrián había logrado crear una burbuja de paz para la familia, pero dentro de esa burbuja, la tensión entre él y Elena crecía, silenciosa y densa como la niebla matutina. Elena lo observaba desde la distancia. Veía al hombre poderoso, reducido a tareas mundanas, mantener el fuego, asegurarse de que no faltara nada, hablar en susurros con la enfermera. Veía la extraña y tierna conexión que se estaba formando entre él y Sofía, quien lo seguía con la curiosidad de quien descubre un nuevo continente. Pero debajo de esa fachada de cuidador, Elena no podía olvidar quién era él. El nombre Balbuena estaba grabado a fuego en la historia de su dolor. La confrontación era inevitable. Ocurrió una noche, después de que Sofía se hubiera dormido y la enfermera se hubiera retirado a su habitación. Isabela dormitaba. Su respiración era un hilo frágil en el silencio de la casa. Adrián estaba en el porche, contemplando un cielo cuajado de estrellas que la polución lumínica de la ciudad nunca permitía ver. Elena salió y se detuvo a su lado, cruzando los brazos como si necesitara protegerse del frío o de él. «Ella preguntó por usted hoy», dijo Elena, su voz baja y controlada. «Mi madre, en un momento de lucidez, preguntó quién era el hombre amable que nos había traído aquí». Adrián no respondió, simplemente asintió, su mirada perdida en la inmensidad oscura.
No supe qué decirle, continuó Elena, y ahora su voz temblaba con una emoción contenida. Que es el hombre cuya empresa destruyó a mi padre, que el imperio que le permite tener esta casa se construyó sobre la ruina de nuestra librería, sobre los últimos latidos del corazón de mi padre. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un lago. No eran una pregunta, sino una acusación directa, desnuda y brutal. Adrián se giró para mirarla. La luz tenue de la casa proyectaba largas sombras en su rostro, revelando un cansancio que no era físico, sino espiritual. «Todo lo que dice es cierto», admitió él, su voz ronca. No hubo excusas ni justificaciones, solo la aceptación llana y pesada de la culpa. Yo no lo sabía entonces, no sabía los detalles, no conocía los nombres. Para mí eran solo números en un expediente, obstáculos en un plan de negocios. Eso no lo hace mejor, lo hace peor. Elena lo escrutó, buscando cualquier rastro de la arrogancia del magnate, pero solo encontró a un hombre que parecía desmoronarse bajo el peso de su propia confesión. «Mi padre amaba esa librería», susurró ella. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente corriendo por sus mejillas. No era solo un negocio, era su vida. Cada libro tenía una historia. Él creía que conectaba a las personas con el pasado, con los sueños de otros. Y usted lo arrasó todo para construir un edificio de cristal sin alma. Y ahora nos trae aquí, a su santuario personal. ¿Por qué, señor Balbuena? ¿Es esto una especie de penitencia retorcida? ¿Limpia su conciencia el vernos depender de usted? La crudeza de su dolor lo golpeó con más fuerza que cualquier caída en la bolsa. Se dio cuenta de que sus actos de aparente generosidad, el pago del hospital, este refugio, podían ser interpretados como una forma de poder, una manera de seguir controlando sus vidas. «No», respondió él, su propia voz quebrada por una emoción que no sabía que poseía. Al principio quizás fue egoísmo, un intento de silenciar un problema. Pero entonces conocí a Sofía, y la vi a usted en el hospital, y entendí. No se trata de mi conciencia, Elena. Se trata de la deuda, una que no se puede pagar con dinero. Yo no puedo devolverle a su padre, ni los años que han sufrido. No puedo deshacer lo que hice. Se acercó un paso. Su gesto no era amenazante, sino suplicante. No sé cómo repararlo. Solo sé que la búsqueda de esa caja de música, la promesa que le hice a su hija, es lo único que tiene sentido para mí en este momento. Es lo único real en un mundo de mentiras que yo mismo construí. En esa confesión brutal, bajo un cielo indiferente, la verdad completa quedó expuesta. El secreto de la conexión entre ellos ya no era una sombra, sino una herida abierta y compartida. Elena lo miró, y por primera vez no vio al monstruo corporativo, sino a un hombre tan atrapado por el pasado como ella. El perdón aún estaba a un mundo de distancia, pero en esa noche fría, en medio del dolor compartido, nació algo nuevo, un frágil, casi imperceptible, brote de comprensión. La honestidad brutal de la noche anterior había dejado una marca indeleble, alterando la dinámica en el refugio del valle. La tensión había mutado en una especie de tregua expectante. Sin embargo, el mundo exterior no concedía aplazamientos. Al amanecer,
El teléfono de Adrián vibró con una urgencia que no admitía demora. Era Marcos. La noticia, aunque previsible, fue lapidaria. Ricardo Montes había convocado una junta de emergencia del Consejo para esa misma tarde. El único punto de la orden del día: la destitución de Adrián Balbuena como director ejecutivo. «Las alianzas están definidas, señor», informó Marcos con su habitual laconismo. «Montes cuenta con el apoyo necesario, a menos que usted ofrezca una defensa sólida. Nuestro equipo legal ha diseñado una contraofensiva. Podemos impugnar la fuente, presentar a la familia como peones en un ataque orquestado por la competencia. Es una táctica dura, pero es el único camino para proteger su posición». Adrián escuchó en silencio, su mirada fija en Sofía, quien estaba en el jardín, completamente absorta en la construcción de una pequeña presa con hojas en un riachuelo. La concentración de la niña, ajena a las batallas de poder que definían su mundo, fue una revelación. Para salvar su imperio, tendría que demoler públicamente la integridad de esa niña y de su madre. Tendría que aniquilar la frágil conexión que apenas empezaba a forjar. Tendría que volver a ser definitivamente el hombre que era antes. Y por primera vez, el coste le pareció inasumible. Colgó la llamada. La decisión ya estaba tomada. No en ese instante, sino en cada momento compartido con Sofía, en cada historia sobre su abuelo, en la confesión desgarradora hecha a Elena. Se dirigió a la cocina, donde Elena preparaba una infusión. «Debo regresar a la ciudad por unas horas», comunicó, su voz tranquila, desprovista de la tensión que una situación así le habría provocado en el pasado. «Es la reunión del Consejo». Elena se giró, su expresión un enigma. «¿Va a pelear?». Adrián negó suavemente con la cabeza. «Voy a terminar la pelea», replicó. «Ocurra lo que ocurra, no se preocupe. Ni usted ni Sofía se verán salpicadas por esto. Tiene mi palabra». El trayecto a la ciudad fue un viaje a través de su propia biografía. Cada rascacielos con el emblema de Balbuena Corp. Parecía un monumento a una ambición que ahora se sentía vacía. Al entrar en su edificio, sus empleados se apartaban con una mezcla de temor y respeto, como si presenciaran el paso de un espectro. En la sala de juntas, la atmósfera era gélida. Ricardo Montes, en la cabecera, apenas disimulaba su aire de triunfo. Los abogados de Adrián le deslizaron una carpeta con la estrategia de defensa. Él la apartó sin siquiera mirarla. Cuando le llegó el turno de hablar, Adrián se puso de pie. No miró a sus adversarios, sino a la ciudad que se extendía más allá del cristal. «Durante 20 años», comenzó, su voz resonando en el tenso silencio, «esta compañía ha sido mi única razón de existir. La he edificado sobre el principio del crecimiento a cualquier coste. Hoy comprendo cuál ha sido ese coste, y no es financiero». Hizo una pausa significativa. «El señor Montes acierta en una cosa. La reputación de esta firma está comprometida, y el único responsable soy yo. No por las razones que publica la prensa, sino por las que omite. Por haber creído que las estructuras de hormigón eran más importantes que las vidas que contenían los terrenos que adquirimos». El desconcierto se apoderó de los presentes. Aquello no era una defensa.
Era una capitulación pública. Por consiguiente, para facilitar una transición y comenzar un proceso de auténtica reparación, presento mi renuncia irrevocable como CEO, con efecto inmediato. Un murmullo de incredulidad llenó la sala. Pero Adrián no había concluido. Adicionalmente, prosiguió, presentando un documento preparado por su notario esa mañana, he instruido la transferencia de la totalidad de mi paquete accionarial a un nuevo fondo fiduciario. Este fondo estará dedicado a compensar y apoyar a las familias desplazadas por el proyecto Fénix y otros desarrollos. La gestión y administración de dicho fondo recaerá en la señora Elena García. El impacto fue total. El rostro de Montes era un poema de incredulidad. Su victoria se había evaporado. Adrián no solo se había retirado, había entregado el corazón de su fortuna, su poder, su legado material. Había sacrificado su reino, no por táctica, sino por un acto de expiación. Abandonó la sala sin mirar atrás, dejando un imperio en crisis y un futuro incierto. Pero por primera vez en décadas se sintió ligero. Libre, había demolido al hombre que fue para poder empezar a construir al que anhelaba ser. Adrián regresó al valle esa misma tarde. Conducía sin la urgencia de antes, como si el tiempo se hubiera ralentizado para ajustarse a su nuevo ritmo interno. Dejó atrás la ciudad y su imperio en llamas sin un atisbo de arrepentimiento. El hombre que había entrado en la Torre Balbuena horas antes ya no existía. El que volvía a la casa de campo era alguien despojado de poder, fortuna y títulos, pero extrañamente completo. Al llegar, la quietud del lugar lo recibió como un bálsamo. Elena lo vio desde el porche y, aunque no dijo nada, su mirada contenía una pregunta que abarcaba todo lo sucedido. Antes de que Adrián pudiera hablar, un coche se detuvo detrás del suyo. De él bajó Marcos, su leal asistente, con una pequeña caja envuelta en un paño de terciopelo. «Lo encontré, señor», dijo Marcos, su voz teñida de una emoción inusual en él. «Estaba en posesión del artesano, Mateo. Lo había comprado él mismo en la liquidación de la tienda de antigüedades hace una década, como recuerdo de su amigo Samuel. Lo guardaba como una reliquia». Marcos le entregó el paquete a Adrián. Al desenvolverlo, apareció la caja de música. Era exactamente como en la fotografía, la madera oscura pulida por el tiempo, las tallas de pájaros y enredaderas delicadas y llenas de vida. Pesaba más de lo que imaginaba, como si contuviera no solo un mecanismo, sino el peso de los años y los recuerdos. Adrián entró en la casa y se dirigió directamente a la habitación de Isabela. Elena y Sofía lo siguieron en silencio. La anciana estaba despierta, sus ojos lúcidos y fijos en un punto lejano. Adrián se arrodilló junto a la cama y colocó la caja de música en sus manos frágiles. Isabela la tocó con la yema de los dedos, un reconocimiento profundo en su mirada. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue. «Javier», susurró, su voz apenas un soplo. Con una lentitud infinita, sus dedos encontraron la pequeña manivela. Adrián la ayudó a girarla. La melodía que llenó la habitación no era de ninguna canción conocida. Era una nana sencilla, agridulce y profundamente personal. Una melodía que hablaba de amor, de pérdida y de promesas. Mientras la música sonaba, Adrián recordó el detalle que Sofía le había contado.
Buscó con cuidado y encontró la diminuta palanca oculta entre las tallas. Al presionarla, un pequeño compartimento secreto se abrió en la base de la caja. Dentro no había joyas ni oro, solo un único objeto, un pequeño trozo de papel amarillento, doblado con esmero. Con el permiso silencioso de Elena, Adrián lo desdobló. Estaba escrito con la caligrafía elegante de Javier García. No era un testamento ni una carta. Era una sola frase. Para Isabela, mi único hogar verdadero. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Sofía se acurrucó contra ella. Adrián sintió un nudo en la garganta. En esa pequeña caja no se guardaba un tesoro material, sino la esencia de una vida, la prueba de un amor que había sobrevivido a la ruina y al tiempo. Isabela escuchó la melodía hasta el final, sus ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en su rostro. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, su respiración se hizo más suave, más ligera. Poco después, en la tranquilidad de la tarde, rodeada por su hija, su nieta, y el hombre que había desencadenado su tragedia y finalmente su paz, Isabela García falleció. No hubo llanto desgarrador, sino un duelo sereno y compartido. La pérdida era inmensa, pero la resolución de ese último deseo había traído consigo una extraña forma de cierre. En el dolor compartido de ese momento, las barreras finales entre Adrián y Elena se disolvieron. Él ya no era el magnate culpable, y ella ya no era la víctima resentida. Eran solo dos personas unidas por una historia compleja de destrucción y reparación. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada a la caja de música, Elena se acercó a Adrián en el porche. «El fondo fiduciario», comenzó ella, su voz aún frágil. «¿Es real?» «Completamente real», afirmó Adrián, «y es suyo para que lo administre, para que repare el daño que yo causé, no solo a su familia, sino a todas las demás». Elena lo miró, y en sus ojos ya no había odio, sino una profunda y melancólica comprensión. «Mi padre habría querido esto», dijo en voz baja. «No la venganza, la reconstrucción». El sacrificio de Adrián había costado un imperio, pero había comprado algo infinitamente más valioso: la posibilidad de un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos aquellos a quienes su ambición había dejado en la sombra. La nueva familia, forjada en la tragedia y el perdón, había comenzado a consolidarse. 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles en un parque urbano, pintando manchas doradas sobre el césped. Lejos del acero y el cristal de su vida anterior, Adrián Balbuena se encontraba en un entorno radicalmente diferente. Vestía unos sencillos pantalones de lona y una camisa de algodón, prendas que hablaban de comodidad y no de estatus. Su rostro, aunque con nuevas líneas de expresión, carecía de la tensión perpetua que antes lo caracterizaba. Había una serenidad en su postura que ninguna fortuna le había proporcionado jamás. A poca distancia, observaba a Sofía pedalear con determinación en una bicicleta pequeña, sus trenzas ondeando al viento. La niña se tambaleaba, reía cada vez que casi perdía el equilibrio, y volvía a intentarlo con una resiliencia que Adrián había llegado a admirar profundamente. Ya no era la niña solemne que lo había abordado en una gala. Ahora había una ligereza en ella,
una alegría infantil que finalmente tenía espacio para florecer. Elena estaba sentada en un banco cercano, revisando unos documentos en una tableta. La Fundación Fénix, bajo su dirección, se había convertido en una fuerza formidable para el bien. Con la astucia empresarial de Adrián, actuando como su consejero pro bono, y la empatía de Elena como su brújula moral, la Fundación no solo compensaba a las familias del pasado, sino que invertía en proyectos de vivienda asequible, becas educativas y la revitalización de barrios olvidados. Estaban construyendo, pero de una manera nueva, no sobre las ruinas de otros, sino junto a ellos. Junto a ellos. La caída de Adrián Balbuena había sido una noticia sensacionalista durante semanas, pero como todas las tormentas mediáticas, se había calmado, dejando tras de sí un paisaje alterado. Ricardo Montes había asumido el control de Balbuena Corp, pero heredó una empresa con el alma rota, su marca manchada por el escándalo. Adrián, por otro lado, había perdido un imperio, pero había ganado un propósito. «¡Mira, Adrián! ¡Casi lo logro!», gritó Sofía, recuperando el equilibrio justo a tiempo. Adrián sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. «¡Casi! Un poco más de impulso». Se levantó y caminó hacia ella, no para sostenerla, sino para animarla. Este era su nuevo rol. Ya no era un titán de la industria, sino un mentor, un amigo, una figura paterna silenciosa en la vida de esta niña, que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. Su relación con Elena también había evolucionado hacia una asociación basada en el respeto mutuo y un objetivo compartido. El perdón era un proceso, no un evento, y lo estaban construyendo día a día, con cada acción de la Fundación, con cada risa de Sofía. La caja de música ahora descansaba en la mesita de noche de la niña. A veces, por la noche, le pedía a Adrián que le diera cuerda. La melodía de Javier García se había convertido en la banda sonora de su nueva vida, un recordatorio constante de que el amor y el legado no residen en los objetos, sino en las historias que éstos cuentan y en las conexiones que forjan. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Sofía finalmente logró pedalear por su cuenta. Un tramo corto, inestable, pero victorioso. Se detuvo, radiante de orgullo, y corrió a abrazar a Adrián. En ese abrazo, en el peso ligero de la niña en sus brazos, Adrián sintió una sensación de plenitud que ninguna adquisición multimillonaria le había dado jamás. A veces, una vida entera puede cambiar por una simple pregunta. Adrián Balbuena creía que lo tenía todo: poder, riqueza, un imperio a sus pies. Pero su mundo estaba vacío, construido sobre cimientos de ambición y olvido. No fue hasta que una niña de ojos valientes le pidió ayuda para recuperar una melodía perdida, que él comenzó a encontrar la suya. Descubrió que la verdadera fortaleza no reside en construir rascacielos, sino en reconstruir almas. Que el valor más grande no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en una promesa cumplida. Y que la riqueza más auténtica no es la que acumulamos para nosotros, sino la que usamos para reparar el mundo que nos rodea. La voz de una niña no solo hizo que el corazón de un millonario diera un vuelco, le enseñó a latir de nuevo. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal
y hacer clic en la campanita para no perderte ningún drama emocionante. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades?